Buenos días, bienvenidos. Comenzamos Agenda Económica, son las 8 de la mañana con un minuto y empezamos esta revisión de noticias de cada mañana, día jueves 17 de marzo. Gracias por acompañarnos a esta hora para revisar los temas más importantes del día en el ámbito económico. Partimos de inmediato. Nuestro resumen de noticias adelanta los temas que estaremos tratando en los próximos 30 minutos y vamos a revisar, por supuesto, en detalle lo que ocurrió ayer con la reunión. Ustedes ven imágenes del ministro de Hacienda, Mario Marcel, junto a los ministros Grau y Sangüesa y la subsecretaria Sangüesa, junto a la CPC, la Confederación de la Producción y el Comercio, que recordemos reúne a 6 ramas de la actividad económica nacional. El gran empresariado se reunió con Marcel, lograron también aclarar algunos puntos relacionados a una pequeña controversia por el cambio de mando, pero además, y esto es lo más importante, empezar a tender puentes también para generar espacios de diálogo, así lo reconocían desde la CPC, que permitan un trabajo antes del envío de las reformas que va a impulsar el gobierno del presidente Gabriel Boric, fundamentalmente la reforma tributaria, el aumento del salario mínimo hasta 500.000 pesos que se plantea este gobierno y también, por supuesto, la reducción de la jornada laboral. Vamos a revisar los detalles en unos minutos. Por otro lado, vamos a estar contándoles detalles de la disputa entre los acreedores de la TAM a nivel nacional, que recurrieron a la justicia con un escrito para solicitar un análisis de lo que significa la propuesta que ha presentado la aerolínea en la justicia norteamericana para reestructurar la empresa. Este proceso, consideran, los trata de manera injusta en relación a los acreedores internacionales. Acusan que aquí hay una discriminación arbitraria por parte de la empresa y están impugnando en definitiva ese acuerdo. Lo interesante es que han dado el paso siguiente, que es llevarlo hacia la justicia. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los pasos que están dando? Lo que vamos a revisar en unos minutos acá en Agenda Económica. En materia internacional, los ojos del mundo ayer estaban muy atentos a lo que fuera a decir la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell en particular, respecto a un alza de tasas. La Fed decidió subir la tasa, primera vez desde el año 2018 que realiza este movimiento. Describía a Powell ayer a una economía, la norteamericana, que está en un momento muy sólido, con un mercado laboral también bullante y con ciertas presiones inflacionarias que se han visto en los últimos meses que obligaron entonces a esta alza de tasas. Pero más interesante aún, se refirió también a qué es lo que podría ocurrir con la economía de Estados Unidos, la primera en el mundo, en el contexto de la guerra que se está desarrollando en Ucrania. Vamos a revisar lo que dijo Jerome Powell en unos minutos. Y en la entrevista del día de hoy tendremos la posibilidad de conversar con el futuro director del Servicio de Impuestos Internos. El próximo 1 de abril asume Hernán Frigolet. El economista tendrá la tarea de llevar adelante el servicio en un momento en que se espera que cumpla un rol muy relevante para la implementación de la reforma tributaria y también para los objetivos de recaudación que se propone el gobierno del presidente Boric. La entrevista del día de hoy junto a Hernán Frigolet aquí en Agenda Económica. Y revisemos lo que está ocurriendo con los mercados también, un vistazo a las bolsas en Europa fundamentalmente para tener un paneo de lo que va a suceder o de lo que sucede más bien a esta hora y de lo que podría impactar también por la tarde. Los niveles de alza en Asia son los que llaman la atención el día de hoy. El Hang Seng en Hong Kong nuevamente sube 7,04% a esta hora de la mañana. Fue el cierre para la bolsa asiática, segundo día de alza fuerte para la plaza hongkonesa. Por otra parte, en Europa se ven algunos rendimientos negativos, pero no muy fuertes. El Eurostock cayendo 0,63%, el DAX alemán 0,95%, Londres a esta hora con una caída de 0,16%, los números que destacamos en el inicio de esta sesión. Ayer el dólar acá en el mercado local cayó por debajo de los 800 pesos en el hecho probablemente más destacado de los mercados. Llegó a los 799 en la plaza local, mientras el IPSA tuvo un alza fuerte, 1,57% para el selectivo de la Bolsa de Comercio de Santiago. Bien, 8,5, partamos revisando entonces los detalles que dejó esta reunión entre Mario Marcel, el ministro de Hacienda, y la CPC, la directiva que reúne al gran empresariado. Hubo, como decíamos, una instancia para empezar a trabajar en conjunto y plantear algunas preocupaciones desde el empresariado respecto a los proyectos que vienen este año. Los detalles en el siguiente resumen.
Se limaron asperezas, se aclararon los malentendidos que dejó el cambio de mando y se llevó adelante la primera reunión entre los ministros Mario Marcel y Nicolás Grau junto a los principales líderes empresariales. El objetivo es revisar algunas de las reformas que busca llevar adelante el gobierno de Boric y que desde la CPC esperan ayudar a diseñar los posibles proyectos. El Congreso tiene aproximadamente la mitad de su composición de un sector político, la otra mitad de otro, por lo tanto es muy importante llegar a buenos entendimientos prelegislativos. En el caso de la reducción de la jornada laboral, los empresarios se mostraron abiertos a la discusión, pero mientras prime la gradualidad. Hay sectores de la economía que les complica, pero también hay países que las tienen, pero tienen mucha adaptabilidad, tienen mucha flexibilidad y eso es muy importante porque eso le permite también al pequeño empresario, al mediano o al más grande adecuar el sistema. Gradualidad que también busca el gobierno en otras propuestas como el salario mínimo de 500.000 pesos. Desde La Moneda esperan que la iniciativa, una vez ingresada, sea votada en mayo y que a fines de este año el monto se acerque a los 400.000 pesos, es decir, subir en 50.000 el sueldo mínimo en 2022, propuesta que desde el mundo empresarial ven con buenos ojos. Yo creo que es muy importante que las personas tengan mejores ingresos. Por supuesto que hay algunas pequeñas empresas o sectores que les puede afectar. Lo que aquí hay que hacer es cómo también llevar esto en una mirada más amplia. En general las medianas y grandes empresas están por sobre eso hace bastante rato. Entonces la preocupación claramente van a ser las pymes y cómo también desde el gobierno se apoya para que podamos llegar todos en su conjunto, eliminando la informalidad, porque ese es un tema que realmente tenemos que abordarlo como sociedad, llegar a esos sueldos mínimos que ha planteado el gobierno. Pese a que no hubo declaraciones por parte de Hacienda ni de Economía, la reunión fue calificada como positiva por parte de los empresarios, quienes aspiran a participar en la redacción y discusión de las principales reformas económicas que buscará impulsar la administración de Gabriel Boric durante su mandato. Bien, 8:08. Vamos a ir a otro tema para hablar de un asunto que ya le planteábamos en nuestros titulares. Tiene que ver con las reuniones que están teniendo autoridades del gobierno con representantes gremiales y también el encuentro que sostuvo Nicolás Grau en particular ayer con representantes de un sector particularmente golpeado en la pandemia, el sector del turismo. Una actividad que genera cerca de 500.000 empleos en nuestro país y que evidentemente tiene un rol bien relevante en la recuperación económica que está planteando el gobierno del presidente Boric. Sigue siendo uno de los grandes desafíos. Y en esta primera actividad pública que encabezó el ministro de Economía, Nicolás Grau, con el gremio, se reunió para definir algunos lineamientos respecto a este proceso de recuperación. Y en la instancia el ministro señalaba que se va a trabajar en conjunto con el Ministerio de Salud para cumplir con las medidas sanitarias y continuar fomentando la recepción de turistas, sobre todo la llegada de personas extranjeras al país, ya que uno de los puntos que más ha sido cuestionado por parte del gremio precisamente ese es el protocolo sanitario al entrar a Chile. Se comprometió también apoyo desde el punto de vista de la reestructuración de algunas deudas para aquellas empresas más golpeadas también. El ministro ayer se refirió al tema, veamos qué fue lo que dijo Nicolás Grau y también Helen Koyumyan, la representante del gremio del turismo. El turismo interno está mejor, sigue estando rezagado, si no es que esté al mismo nivel que estaba el 2019. Lo que vamos a tener acá, y eso es lo que se describió ayer por las distintas autoridades de salud, es una coordinación muy estrecha entre el Ministerio de Salud, el mundo académico, el mundo de la ciencia y también el mundo de la economía y en particular este ministerio. La urgente necesidad de recuperar el turismo receptivo al país, la llegada de turistas extranjeros a Chile, que todavía sigue siendo un problema y somos la única economía, el único sector económico que está tan restringido en ese sentido. Hoy día el trámite de homologación de vacunas que se le exige a los turistas extranjeros que vienen al país es Chile el único país del mundo que exige ese trámite. Por lo tanto, la pérdida de competitividad que nosotros estamos teniendo, la no llegada de turistas y la imposibilidad de recuperarnos como sector, donde ya como ustedes saben somos un 98,8% micro y pequeñas y medianas empresas, es un sector muy virtuoso que necesita de verdad hoy día un apoyo y que podamos conciliar la salud con la economía y con la recuperación de estas pymes de manera armónica.
8:11 minutos. Vamos a otro tema. Ayer el gobierno confirmó que Solange Bernstein va a asumir como nueva superintendenta en la Comisión para el Mercado Financiero. Bernstein asume un cargo muy relevante para el próximo periodo. Recordemos que la comisión tiene a su cargo la supervisión del sistema bancario, pero también del mercado financiero en general, en más amplio. Bernstein viene desde el Banco Central, era gerenta de la división de política financiera del Banco Central y fue muy cercana a Mario Marcel en la entidad en este periodo en el que Marcel estuvo a cargo como presidente del Consejo. De hecho, tuvo un rol bien relevante en algunos de los debates que se dieron en el Congreso sobre los retiros de fondos previsionales. Claro, porque ya entre 2006 y 2014, Bernstein se había desempeñado como superintendenta de pensiones, jugando un rol bien relevante, por ejemplo, en la implementación del pilar solidario en el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Bernstein es ingeniero comercial de la Universidad de Santiago y tiene un doctorado en economía de la Universidad de Boston y llega a la CMF para suceder a Joaquín Cortés, quien estuvo al mando del organismo desde 2018. Vamos ahora a revisar detalles de lo que está ocurriendo en torno a LATAM. La aerolínea está viviendo un proceso de reestructuración en Estados Unidos, acogida al capítulo 11 en ese país, y enfrenta un escenario complejo a nivel local, porque los acreedores locales, es decir, aquellas empresas a las que LATAM le debe y con quienes se tiene que pactar esta reestructuración, bueno, no están conformes con la propuesta que ha hecho la aerolínea. Y es por eso que han llegado hasta la justicia, hasta el segundo juzgado civil de Santiago, con un escrito para reclamar precisamente parte de sus derechos que a su juicio están vulnerados en este proceso que lleva adelante la empresa y la aerolínea LATAM. Fundamentalmente lo que plantean es que este plan de reestructuración los deja en una situación de desigualdad respecto a los acreedores internacionales. Fundamentalmente, esto tiene que ver con el monto que podrían recuperar los acreedores internacionales. Se les devolvería cerca del 100% de lo adeudado en comparación a los acreedores locales, a quienes se les devolvería entre un 10 y un 20%, plantean. Es eso lo que están cuestionando y lo que buscan zanjar por la vía judicial. Este reclamo marca un precedente bien relevante porque formaliza de alguna manera lo que hasta ahora habían planteado en instancias informales, precisamente los acreedores a nivel nacional. ¿Quiénes son? Bancos, pero también fondos de pensiones locales que no ven con buenos ojos este proceso de reestructuración que contempla entonces una pérdida importante para los acreedores a nivel local. Bien, nos vamos a ir a otro tema entonces. En materia internacional, como les contábamos ayer, había mucha preocupación por lo que fuera a anunciar la Reserva Federal de los Estados Unidos. Jerome Powell anunció en un mensaje cuáles fueron los fundamentos para un alza de tasas en ese país que no se veía desde el año 2018. Fundamentalmente lo que ha dicho la Reserva Federal es que la economía de los Estados Unidos está en un momento bien desafiante porque enfrenta una economía que está robusta, pero también presiones desde el punto de vista del mercado laboral y desde el punto de vista de la inflación, en lo que planteaba el presidente de la Fed, Jerome Powell, en la conferencia de prensa que se dio luego de la reunión que se desarrolló este miércoles. El alza de la tasa es de 1/4 de punto, es decir, se lleva a un rango entre 0,25 a 0,50%, y llega en un momento en que la inflación en los Estados Unidos está en su nivel más alto en 40 años. Eso es lo que preocupa efectivamente a la economía norteamericana, y sigue después de varios anuncios en los que se advertía que vendrían aumentos de tasa. No es una sorpresa en ese sentido. El Banco Central norteamericano precisamente adelanta el camino para no sorprender a los mercados y no generar mayores disrupciones en ese sentido. Escuchemos qué fue lo que dijo Jerome Powell justificando el aumento de tasa anunciado ayer. El momento de aumentar las tasas y reducir el balance general ha llegado. Quiero reiterar que la economía es muy fuerte. Como mencioné, el mercado laboral vive un momento de impulso. Esperamos que el crecimiento continúe. Claramente es hora de aumentar las tasas de interés y comenzar a reducir el balance general. La economía es muy fuerte y en el contexto de un mercado laboral extremadamente ajustado y una alta inflación, el comité anticipa que los aumentos continuos en el rango objetivo para las tasas de fondos federales serán apropiados.
Bien, son las 8:16. Nos vamos a ir a una pausa. Volvemos de inmediato al regreso. Estaremos conversando con el futuro director de Servicio de Impuestos Internos, Hernán Frigolet. Bien, estamos de vuelta, 8:19 aquí en Agenda Económica. En la entrevista del día de hoy vamos a profundizar en los desafíos que vienen para el Servicio de Impuestos Internos, una entidad que seguramente tendrá un rol muy relevante en esta administración, en el gobierno del presidente Boric, considerando la reforma tributaria que viene en camino. Vamos a conversar de este tema junto a Hernán Frigolet, futuro director de Servicio de Impuestos Internos. Hernán, buenos días, gracias por conversar con nosotros. Hola, muy buenos días, Sebastián. Un placer estar conversando aquí nuevamente contigo. Hernán, bueno, felicitaciones por el nombramiento. Usted el próximo 1 de abril asume el mando del Servicio de Impuestos Internos. ¿Cuál es el principal desafío con el que llega al cargo, Hernán? Bueno, el esbozo del programa del presidente Boric establece que se tiene que incrementar la recaudación. Y dentro del espectro de aumento de la recaudación, el rol que le compete a la disminución de la evasión y la elusión es crucial. Prácticamente un 50% de la mayor recaudación debiera provenir de una mejora en esos dos ámbitos, tanto de la evasión que hay en los impuestos indirectos como los impuestos directos y de las estrategias elusivas que finalmente disminuyen el potencial recaudador del Estado. Ajá. ¿Cómo tiene pensado abordar ese tema, Hernán? ¿Cuál es su diagnóstico sobre lo que está ocurriendo en materia de elusión y evasión de impuestos en Chile? Porque el desafío es grande, ¿no? Si el 50% de la recaudación viene por ese camino, es una gran tarea. Efectivamente, es una tarea muy desafiante, donde mi diagnóstico inicial es que está subutilizada la base de datos que tiene disponible el Servicio de Impuestos Internos, que hay posibilidades de hacer mayores cruces con otras bases de datos de uso público que están disponibles, y eso nos deberá llevar a una data que esté mejor procesada para los fines de apuntalar la fiscalización de los distintos grupos que se desempeñan en nuestra economía. ¿Usted lo define entonces como un problema más de gestión que de aumento, por ejemplo, de las capacidades que tiene el servicio? O sea, yo creo que las capacidades del servicio están. Esto va a requerir notablemente un aumento de la eficiencia y la productividad con que trabajan los equipos dentro del servicio. Y detrás de eso supone hacer un uso mucho más intensivo de la información que está disponible. Ahí tendremos que evaluar, porque son datos masivos, si las capacidades de procesamiento informático son las adecuadas o no, si las capacidades de utilizar la base de datos que están instaladas en los funcionarios del servicio son las adecuadas o no, y si no es así, bueno, mejorarlo en el más breve de los plazos para que haya un aumento importante en la productividad de la dotación actual. Y si es necesario fortalecer la capacidad de fiscalización con mayor dotación, no tenga cuidado que haremos la presentación al ministro de Hacienda para ver cuál es la cantidad de recursos que se pueden destinar. Bueno, ese punto es importante. Ayer conversábamos con el presidente de la Asociación de Funcionarios del Servicio y planteaba que hubo cierto recorte de presupuesto en la administración anterior, o la saliente más bien, que había que reponer, ¿no? ¿Eso está contemplado también, la posibilidad de aumentar el presupuesto si es que fuera necesario, o la dotación para poder llevar a cabo los objetivos? Por supuesto, esto hay que entender que todo lo que tenga que ver con reducción de la evasión y la elusión es un proceso que no es instantáneo. Sí. Es un proceso que se va desarrollando en el tiempo, donde hay que hacer que los recursos fluyan en la cantidad adecuada. Ahora, tenemos claro que este año 2022 y probablemente el 2023 son años en los cuales las finanzas públicas van a estar en un marco de austeridad. Y en ese sentido tenemos que hacer una apuesta y lograr que los funcionarios tengan un compromiso institucional y el incremento inicial sea por la vía de la productividad y de hacer mejor la tarea utilizando mayor inteligencia de los datos que están en el propio servicio. Ajá. Hernán, hay varios estudios que intentan hacer una estimación de cuánto es lo que efectivamente se elude y se evade acá en nuestro país. ¿Cuál es la estimación con la que trabajan ustedes? A ver, ahí tengo que ser muy claro que el estudio de evasión que permanentemente está actualizando el Servicio de Impuestos Internos es el que se relaciona con la evasión del IVA, de los impuestos indirectos. Y no hay un estudio de evasión en profundidad de lo que ocurre con el impuesto a la renta, que son los impuestos directos. Sí. Por lo tanto, uno de los primeros desafíos va a ser incursionar en tratar de dimensionar adecuadamente cuál es la evasión y la elusión que afecta sobre todo al pago de los impuestos directos.
¿Pero tienen alguna cifra o alguna estimación de qué porcentaje del PIB hoy día se elude en nuestro país? Un acercamiento para tener una referencia, digamos, y una magnitud. Los estudios disponibles son los que ha hecho Michel Llorach, y ahí se establece que probablemente tengamos un nivel de evasión y de elusión que esté entre el 5 y el 6% del PIB. Por lo tanto, el desafío ahí es reducir eso significativamente para que recuperemos ahí entre 2 y 3 puntos del PIB para recursos que estén disponibles en forma tangible para el presupuesto de la nación. Ajá. Hernán, desde el punto de vista del foco, ¿sobre quiénes va a pesar más esa fiscalización para cerrar esa evasión y esa elusión? Porque usted hablaba, por ejemplo, de la evasión del IVA, pero me imagino que ahí van desde los pequeños hasta los grandes recursos, ¿no? Grandes empresarios. Pero también hay otro tipo de mecanismos más sofisticados para eludir impuestos, utilizando una serie de resquicios, digamos, legales y de esa forma tratar de pagar menos impuestos. Ha habido casos emblemáticos también de condonaciones por parte del servicio que fueron muy controvertidos. ¿Cuál va a ser la forma en la que se van a abordar esos casos y dónde va a estar el foco principalmente? Bueno, partamos por lo último. Si efectivamente queremos generar un cambio en términos de evasión y elusión, hay que aplicar lo que el Código Tributario nos permita en el máximo de severidad posible. Y por otro lado, en el foco hay que ser muy transversal. De hecho, en la orgánica del Servicio de Impuesto Interno, dentro de las subdirecciones que están establecidas, hay una subdirección de grandes contribuyentes que tiene que ver con los procesos de alta concentración que hay en la actividad económica de nuestro país. Y por otro lado, tenemos una subdirección de fiscalización donde están los procesos que son más masivos. Habrá que entrar a analizar, bueno, cuál es la mejor estrategia desde el punto de vista de estas dos subdirecciones para acometer el objetivo de la recaudación de modo bien transversal, pero teniendo claro que el rendimiento en términos de recursos está completamente desbalanceado. En ese sentido, para ser bien precisos, Hernán, una condonación como la que benefició a Johnson en su momento, que fue muy controvertida por 125 millones de dólares. ¿Usted cree que procedería o sería factible una condonación de ese tipo bajo su administración? Ese fue un caso muy emblemático y que nos golpeó fuerte cuando yo era tesorero, porque recordemos que la tesorería también tiene potestades de condonación de multas y intereses en los procesos de cobranza, donde efectivamente cuando alguien no paga un giro de fiscalización del Servicio de Impuesto Interno, eso va a ir a cobranza y va a tener multas e intereses que se van a ir agregando por el incumplimiento de la fiscalización que hizo el Servicio de Impuesto Interno. Y ahí nosotros establecimos una política de condonación que estuviera abierta y fuera transversal y transparente para todos los contribuyentes y que estaba asociada al pronto pago. Y en la medida que los contribuyentes pagaban en el menor plazo, pagaban al contado, tenían acceso a una condonación de esos intereses y de esas multas que estaban asociadas al no pago del giro hecho por el Servicio de Impuesto Interno. Previo a eso, el Servicio de Impuestos Internos tiene la capacidad de establecer también multas e intereses asociados a la detección de cuándo ocurrió el evento de transgresión del pago de impuestos. Y ahí entonces tenemos una legislación que le da cierta discrecionalidad al director nacional y también a los directores regionales. A lo mejor es el momento de entrar a revisar ese marco legal y ajustar esas potestades. Perfecto. Hernán, me gustaría preguntarle también respecto a otro tema, porque hoy, esta mañana, Ciperchile ha publicado un reportaje donde plantea que usted habría realizado un estudio junto a otros autores para SQM a comienzos de la década pasada. Habría recibido un pago de 83 millones de pesos por parte de SQM por un informe sobre el litio que se le encargó a usted. Me gustaría que usted pudiera comentarnos esta información. Efectivamente, realizó aquel estudio, recibió aquel pago y de qué forma va a tratar los casos relacionados a SQM, con el historial que tiene SQM, por cierto, considerando que hay una serie de reclamaciones de impuestos y multas que busca condonar y que tendrá que resolver el servicio que usted va a liderar. Sí, exactamente. Ese es un tema importante. Yo me desempeñé en el ámbito privado desde el año 2000 hasta el año 2014, cuando asumí la tesorería, donde ya mi consultora dejó de operar.
Y en ese tiempo hice estudios económicos para múltiples empresas del sector privado, y muchas de ellas en la minería, BHP, Antofagasta Minerals. También trabajé con la Corporación de Bienes de Capital haciendo estudios para otras empresas mineras de menor tamaño, etcétera. Y dentro de eso también estuvo este estudio del litio de Sokimich. Y un estudio del litio cuyos resultados no le gustaron mucho a Sokimich, porque en lo medular establecía que la explotación del litio en Chile requería un mayor pago de impuestos asociado a una compensación por la extracción del recurso natural. Y eso entonces ratifica que el estudio fue hecho con completo profesionalismo, sin condicionar las conclusiones a las que se llegó, y obviamente eso es un acto de transparencia y de profesionalismo reconocido, y por eso, sabiendo cuál era mi filiación política, muchas empresas del sector minero y de otros ámbitos del sector privado confiaron y nos contrataron estudios a mi consultora y el equipo que trabajaba conmigo. Hernán, Entonces, ¿el ese estudio sentido, surgió por su consultora o a través de la ONG Chile 21? No, es un contrato directo con Acerta. Y ese estudio... Y en ese sentido, yo creo que lo más sano es que la cartera de clientes con la que trabajó Acerta, en el momento que haya algún proceso que tenga que tomar el Servicio de Impuesto Interno, la potestad de condonación voy a tener que delegarla en algún subdirector pertinente, que podría ser en la subdirección jurídica o en la subdirección de fiscalización. Ajá. ¿Eso está conversado ya con el presidente? Por supuesto, estamos tratando de ver cuáles son los mecanismos que aseguren total transparencia en los procesos que vengan a futuro, y en los que probablemente están en proceso y en los cuales me toque tomar alguna decisión. Ajá. En ese sentido, es claro que si hay algún conflicto de intereses por alguna acción de relación contractual que haya yo tenido en el pasado, ejerciendo en el sector privado, obviamente tiene que ser de lo más transparente, y me tendré que inhabilitar y radicar el proceso en quien me parezca que es la subdirección idónea para hacerlo en el Servicio de Impuesto Interno. Ajá. Hernán, una última pregunta. En el contexto de estas investigaciones que se realizaron a distintas empresas, en un momento se hablaba de dos doctrinas distintas a cargo del Servicio de Impuestos Internos. La doctrina que llevó adelante Michel Llorrat, que buscaba acciones legales relacionadas a los pagos o financiamiento irregular de la política, frente a la doctrina que llevó Fernando Barraza, que se iba por el lado más bien de las multas para simplificar los procesos. ¿Tienen decidido ya cuál va a ser la estrategia que lleve el servicio si es que llegaran a surgir nuevos antecedentes sobre esa materia? Yo creo que en ese sentido lo que pide hoy por hoy la ciudadanía es actuar con total transparencia, y por eso habrá que preparar el dossier del caso con todos los argumentos que vayan a justificar el accionar del servicio, y si es que hay que ir a querellarse, habrá que ir a los tribunales a defender los intereses del Estado. Bien, Hernán, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy, muy amable. Que estés muy bien, Sebastián. 8:32, estamos cerrando Agenda Económica, vienen las noticias internacionales en Conexión Global. Que tengan un buen día.